Ahora vamos a ver el surgimiento y apogeo de los estados nacionales monárquicos. Esto es para octavo básico, la asignatura de historia. Vamos a hablar de la monarquía absoluta para que respondan en su cuaderno las siguientes preguntas. Surgimiento y apogeo de la monarquía española. Unificación de España bajo los reyes católicos. De la península durante la Edad Media estuvo ocupada por los musulmanes. Los cristianos iniciaron entonces la reconquista que se prolongó durante 8 siglos. Lo anterior queda plasmado en el poema de Mio Cid. ¿Ya? Es decir, que gran parte de la península durante 8 siglos estuvo ocupada por los musulmanes, pero los católicos siempre estuvieron en pugna para reconquistar estos territorios durante estos 800 años. En el siglo XV, el poder de los árabes había quedado reducido solamente al reino de Granada. En el resto del territorio se habían formado 4 reinos cristianos, en Portugal, Castilla, Navarra y Aragón. La lucha por la fe dejó profundas huellas en la historia de España y en el carácter de su pueblo. Se convirtió en nación guerrera que apreciaba las virtudes militares, el sentido de caballerosidad y el honor del hidalgo. Ya caballerosidad en el sentido de los caballeros. ¿Ya? Como vemos entonces, el hecho de haber estado 8 siglos en pugna para recuperar la península ibérica para lo que es la religión católica cristiana, de expulsar a los musulmanes, eh, había creado en el pueblo español un carácter guerrero, ya con virtud de que apreciaba las virtudes militares y el honor hidalgo, ya. Y como veíamos en el siglo XV ya solamente quedaba el reino de Granada en la península ibérica bajo el dominio musulmán y había 4 reinos cristianos: Portugal, Castilla, Navarra y Aragón. Las exigencias de esta larga guerra contra los musulmanes permitieron a los reyes afianzar la autoridad de la corona. Ya, o sea, todos se pusieron como bajo estos reyes para poder expulsar a los musulmanes de la península. El desarrollo social de los reinos españoles siguió en general la línea del resto de Europa, pero acusó también características propias, ya que el clero en este caso, al tener en su territorio una pugna religiosa muy grande, muy amplia, mucho tiempo, el clero entonces desempeñó un papel decisivo. Tenía mucha importancia en lo que eran las coronas españolas, o en este caso, cada uno de estos reinos de la península. Con los cristianos sí se mezclaban los mudejanes, que eran musulmanes que conservaron su fe, y los moriscos, que eran moros o musulmanes convertidos al cristianismo. ¿Ya? También en barrios separados existían las llamadas juderías, donde vivían los numerosos judíos que se dedicaban principalmente al comercio y los negocios de dinero. ¿Ya? Es decir, que en esta época convivían en la península los cristianos, los mudejares, que eran musulmanes, los moriscos, que eran musulmanes que habían adoptado la fe católica, y los judíos también, pero los judíos se ubicaban en barrios que eran las juderías, es decir, que eran específicas de judíos, donde estaba concentrado también el comercio, los negocios, todo lo que tenía que ver con el dinero. En el año 1468 subió al trono entonces de Castilla la reina Isabel, que al año siguiente se casó con el príncipe Fernando, hijo y heredero del reino de Aragón. Entonces, estos reyes son recordados como los reyes católicos. En su matrimonio se produjo la unidad de la mayor parte de la península ibérica, es decir, se unió el reino de Castilla con el de Aragón. ¿Ya? Con el fin de robustecer la unidad religiosa, los reyes católicos establecieron en todos sus reinos la Inquisición o Santo Oficio y decretaron la expulsión de los judíos y mudejanes que se negaron a bautizarse y tomar la fe cristiana. Es decir, dentro de estos reinos de Aragón y Castilla una persecución a todos los que no fueran
católicos, ¿ya? A los judíos se les fue expulsado y a los mudejares, que eran, como habíamos visto, musulmanes que no dejaron la fe musulmana, ¿ya? Y se dio bastante control o se dio bastante carta blanca a la Inquisición o el Santo Oficio para perseguir a las personas que no se convertían o que no demostraban ser buenos católicos. Esto también, debido a que los judíos eran muy dados al dinero, al comercio, y los mudejares muy trabajadores, también hundió a España en cierto receso por no quedar con este tipo de personas que eran los mudejares muy trabajadores y los judíos expertos en negocios. El fortalecimiento del poder interno permitió a los reyes católicos realizar una vigorosa política externa, es decir, como pudieron tener todo el dominio de sus reinos, de Castilla y Aragón, les permitió también realizar una política externa. En el año 1492 lograron conquistar entonces el reino moro de Granada, fue incorporado a Castilla, y Navarra, que quedó unida en 1515 a Aragón. Con eso ya tenemos prácticamente todos los reinos que forman el día de hoy el país conocido como España. ¿Ya? Es decir, que luego de ya reafianzar sus poderes dentro de sus reinos, comenzaron a anexar los reinos vecinos, como el de Granada, donde fue expulsado entonces los musulmanes, y el de Navarra. Esto, luego de ya tener la península prácticamente unida a ellos, extendieron su dominio aún más allá de esta península. Este proceso se desarrolló en una triple dirección, hacia Sicilia e Italia, también hacia el norte de África y a través del Atlántico, con la búsqueda de nuevos caminos para poder llegar a las Indias con las tierras americanas descubiertas por Colón. Aquí vemos una representación de Cristóbal Colón trayendo las riquezas, las personas que vivían en América, ¿ya? Y otras riquezas conseguidas en ese lugar. El apogeo de España bajo Carlos V y Felipe II. Los reyes católicos casaron a su hija Juana con Felipe el Hermoso de la familia de los Habsburgos de Austria. El hijo mayor de este matrimonio, Carlos, recibió en herencia los dominios de Austria, los Países Bajos, Sicilia, Nápoles, España y las posesiones americanas. Además, fue elegido en 1519 emperador del Imperio Alemán. Con razón, con todo esto, con toda tremenda cantidad de territorio que estaba bajo su dominio de Carlos, se pudo decir que el imperio era tan grande que en sus territorios jamás se ponía el sol. Carlos V fue el último gran representante defensor de la idea imperial. El emperador comprendió que la conquista de América no debía ser una mera empresa económica, no solamente para atraer los recursos, sino que también tuvo especial cuidado en que el poder español en las Indias se basase en leyes justas y que también se propagase la fe cristiana. Recuerden que todos estos reyes en España tenían mucha influencia en la Iglesia Católica, ¿ya? Eran muy católicos. Por eso se preocuparon no solo de traer los recursos que fueron encontrados en las nuevas tierras en América, sino también en la conversión de los aborígenes o las personas que vivían, que eran originarios de estas nuevas tierras, convertirlos a la fe católica. Europa sí se vio frente a la oposición del rey de Francia, contra el cual libró numerosas guerras. Se vio enfrentar también los movimientos protestantes. Recuerden que había sido también nombrado emperador de Alemania, donde Carlos V era un católico decidido por lo que consideró como su primer deber luchar contra la herejía, luchar contra la herejía que suponía el surgimiento del luteranismo primero, pero luego, cansado de todas estas luchas y todos estos conflictos, Carlos V renunció a su trono y le entregó el poder a su hijo Felipe II, ya que pudo agregar a todas las posesiones que ya existían
en 1580 al Reino de Portugal, que por espacio de 60 años permanecería unido a España. Y por ende, en este momento España tenía el control de todo lo que es la península ibérica. Felipe II se esforzó por robustecer la unidad de la monarquía, la unidad de estos territorios, la unidad de este reinado. ¿Ya? Felipe II abandonaba rara vez su palacio, el Escorial, ya que desde su escritorio administraba su inmenso imperio. La administración en la monarquía española ya no se basaba en las relaciones personales del régimen feudal, ¿ya? Sino en un aparato burocrático. Los organismos más importantes eran los consejos de que poseían voz consultiva, pero reservaba el rey el derecho de la decisión. Tenemos el Consejo de Castilla, de Aragón y de Indias, el de Justicia, de Hacienda y el Consejo de la Inquisición. Acá podemos ver a uno de estos consejos funcionando, donde el rey sí se reservaba tener la última palabra y él tomaba la decisión dependiendo de los consejos que se o no, los consejos que le estaban dando estas personas o estos aparatos burocráticos. Por eso se le llamaba Consejo de Castilla, Consejo de Justicia, Consejo de India, Consejo de Hacienda y la Inquisición, que también, como vemos acá en la iglesia, le otorgaba consejo al rey. Pero el rey no recorría su imperio, sino que él se quedaba más que nada en su palacio, el Escorial. Tenía un gran aparato burocrático que es el que se encargaba de hacer o llevar a cabo la voluntad del rey. Felipe II era un hombre de profunda fe religiosa y puso todo su poder, todo el poder de la monarquía al servicio de la contrarreforma católica. También todo su apoyo a los católicos de Alemania y Francia y trató por todos los medios de reprimir los levantamientos de los protestantes en los Países Bajos. También, a ser profundamente católico, se puso como meta personal que las nuevas tierras conquistadas, América, fuera también convertida, todas las personas aborígenes, todas las que ya vivían acá, convertidas a la fe cristiana. Pero las interminables guerras agotaron a España. También la llegada de grandes cantidades de oro y plata de América provocaron una inflación y una carestía en todo lo que es España. ¿Ya? Felipe II, una vez el rey más rico de Europa, no pudo cumplir con sus compromisos financieros y la monarquía española quedó en la bancarrota. ¿Ya? Esto un poco por las grandes guerras, pero también el hecho de que ingresaban grandes recursos, cada vez tenían más dinero, se provoca la inflación. Los precios, como la gente tiene más dinero para adquirirlos, los precios de las cosas suben. Y las cosas que son de primera necesidad, principalmente, que todos necesitamos sí o sí obtenerlas, empiezan a faltar, empieza a haber carestía, empiezan a no ser suficientes para poder que todas las personas puedan obtenerlo. Por ende también el valor de dichos productos que empiezan a faltar aumenta, generando cada vez mayor inflación. ¿Ya? Eso es un poco lo que sucede en nivel económico cuando puede tenerse demasiado dinero circulante, demasiada riqueza en un país. Pero al mismo tiempo en que España aumentaban los problemas económicos, por lo que acabamos de ver, y que empezaba a declinar el poder político, ya siempre cuando existen problemas económicos empieza el poder político a sufrir también, ya las artes y las letras pasaron por un siglo de oro, con representantes como el Greco, Murillo y Velázquez. Acá vemos una de estas pinturas de estas representantes muy bella, muy acabada. Simultáneamente también Lope de Vega y Calderón de la Barca escribieron sus obras de teatros y Miguel de Cervantes relató las aventuras del caballero Don Quijote y de su escudero Sancho Panza, una de las grandes obras de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha. Junto con lo que había ocurrido en España, en Europa también estaba sucediendo el absolutismo en Francia, ¿ya? Donde tenemos Richelieu y Mazarino. Durante el siglo XVI, Francia se vio sacudida por violentas guerras civiles, ya que parecía quedar aplastada por el inmenso poder que tenían Carlos V y Felipe II, los reyes de España. Pero bajo el rey Enrique IV, en
que gobernó entre 1589 y 1610, inició el resurgimiento de Francia. Enrique IV estableció el orden y la ley y dictó el Edicto de Nantes en 1598 que, imponiendo la tolerancia, puso fin a las luchas religiosas dentro de Francia. La obra de Enrique IV fue continuada por el cardenal Richelieu, esta figura que se encuentra acá, que fue una figura central de la política francesa durante el reinado del rey Luis XIII. ¿Ya? Su política apuntó a dos objetivos fundamentales: robustecer el poder de Francia, lo que logró ya que los nobles perdieron sus derechos jurisdiccionales en sus distritos. Ya no tenían, antiguamente cuando tenían el feudalismo, cada uno de los nobles, los condes, duques, marqueses, tenía un territorio asignado del cual tenía todo el poder noble, ¿ya? Pero en este sentido comienzan a perder el poder dentro de sus distritos o los derechos que tenían de poder en esos distritos, ¿ya? Que fueron conferidos a intendentes o funcionarios que asumieron la administración de este distrito a nombre del rey, es decir, hacían lo que el rey ordenaba, ya no tenían estos nobles el poder político, seguían gozando de muchas ventajas, ¿ya? Muchos privilegios, pero ya no tenían poder ni militar, militar principalmente dentro de sus territorios, ¿ya? Y en este sentido los toma el rey, ¿ya? Y bien alcanzó la segunda meta ampliamente, que era militar el poder que tenían los reyes de España en Francia, militar un poco el poder de los Habsburgo, ¿ya? Eso es, entonces, aquí tenemos una pintura de este cardenal Richelieu. También se ve mucho en lo que es las obras de los tres mosqueteros, ya se ve su participación. Los nobles sí hicieron un último intento por sacudirse de la autoridad monárquica y recuperar estos derechos feudales, pero Mazarino pudo imponerse, quedando despejado el camino entonces para el triunfo completo de la monarquía absoluta, ¿ya? Donde el poder total del país se encontraba en manos del rey, ¿ya? El rey es un monarca absoluto. Luis XIV, un rey, una ley, una fe. Luis XIV, 1643 a 1715, ha sido llamado el más perfecto representante del absolutismo monárquico, al cual se le atribuye la frase "el Estado soy yo". Luis XIV estaba convencido de que su poder era de origen divino y que tenía pleno derecho para gobernar en forma absoluta, esto es, no limitado por ninguna ley. Los cortesanos lo llamaron el Rey Sol. Poseía una fuerte personalidad, se imponía a los demás y disfrutaba plenamente de su papel de lugarteniente de Dios en la tierra. Es decir, él era el representante de Dios en la tierra, por ende tenía todo el poder absoluto. Nadie podía eh, rebatir sus decisiones y no había ninguna ley. Él mismo era la ley, ¿ya? Por ejemplo, él planteaba algo que iba contra de lo que podía haber una ley anterior. Lo que él decía se formaba, pasaba a ser la nueva ley y la anterior quedaba derogada, ¿ya? Es decir, que no había nada que él no pudiera hacer, en lo que no tuviera poder. Y los cortesanos le comenzaron a llamar el Rey Sol, porque era tan importante como el sol. Con fin de dar realce a la majestad real, se rodeó de una fastuosa corte. La nobleza, que antes había tenido poder poder político, poder militar dentro de los reinos, pasa ahora a ser una nobleza cortesana, ¿ya? Ya que la grandiosa expresión de su poder fue el Palacio de Versalles, que construyó un verdadero templo de culto al rey. Luis XIV atrajo a la corte a la alta nobleza, que ahora depuso definitivamente su actitud rebelde de volver a obtener el poder, y pasó a ser una nobleza cortesana que se identificó con la monarquía. ¿Qué quiere decir la nobleza cortesana? Que comenzó a pedirle culto al rey, decirle lo maravilloso que era y darle todo su apoyo y encontrarle todo bueno lo que él dijera. Luis XIV fue un hombre inteligente, sí, capaz y un trabajador infatigable. Es decir, que a pesar de poder tener todo el poder absoluto, no
lo dejaba a los demás. ¿Ya? En este caso, vemos que se dedicaba a su trabajo, se dedicaba a su reino. Cumplía con un horario fijo y dedicaba muchas horas del día al trabajo en el escritorio, a las consultas con sus ministros y secretarios. Ejercía todos los poderes del Estado, él era el legislador, juez supremo y generalísimo de las Fuerzas Armadas, y la monarquía absoluta debía regir una sola ley, que era lo que decía el rey, y una sola fe, que era la que planteaba el rey. ¿Ya? Es decir, en este sentido, Luis XIV, a pesar de tener todo el poder, no se veía obligado y trabajaba por mejorar su reino. ¿Ya? El monarca sí concedió especial importancia al ejército, que junto con la administración civil fue el segundo pilar en que descansaban las monarquías. El ejército estaba formado por mercenarios pagados por rey, pagados por el rey, personas especializadas en la guerra y en la defensa. Con Luis XIV también se convirtió Francia en la primera potencia de Europa. El idioma francés se impuso como la lengua de la diplomacia y de la alta sociedad, así como es el inglés el día de hoy. El francés era el idioma como que todos debían de hablar para hablarse entre ellos, ¿ya? Y el idioma que hablaba la alta sociedad. Las letras y artes francesas y las formas de gobierno de Luis XIV fueron imitadas en todas partes. Fue el rey más ambicioso que arruinó a Francia con sus interminables guerras. Sí. A pesar de todo este esplendor, terminó arruinando a Francia con sus interminables guerras, tanto como en España como con otros países. Hemos visto entonces la monarquía como características tenía en España, en Francia, ahora vamos a ver en Inglaterra, la superación del absolutismo en Inglaterra. Los conflictos entonces entre el rey y el parlamento en el siglo XVII. ¿Ya? En Inglaterra los reyes pudieron ampliar el poder de la corona y revestir las instituciones del Estado. La reina Isabel I, la que vemos en esta imagen, derivó su autoridad del principio del derecho divino de los reyes, instauró la supremacía de la corona sobre la iglesia anglicana y logró un parlamento dócil que aprobara sus leyes. ¿Ya? Es decir, en Isabel I, donde se concentró como el absolutismo en Inglaterra, ya que tuvo todo el poder sobre la iglesia anglicana, instauró la supremacía de la corona en el país, ya el principio de autoridad y derecho divino de los reyes, y también como el parlamento era dócil, aprobaba las leyes que ella planteaba. Jacobo I estaba convencido que había recibido su autoridad directamente de Dios, que los reyes debían estar investidos de poderes absolutos para poder mantener la paz y la justicia. Ningún súbdito tenía derecho a desobedecerle. También el parlamento debía someterse a sus órdenes. Más el parlamento inglés insistió en que el monarca debía respetar sus derechos y empezó a negarle dinero para que necesitaba para poder hacer sus obras, ¿ya? Su trabajo, principalmente la guerra. Estaba planteado así un problema constitucional, que es fundamental. ¿Quién tenía el poder supremo en Inglaterra? ¿El rey o el parlamento? El parlamento comenzó a negarle ciertas cosas al rey, por ende quedó planteado quién era el que tenía el poder en este caso, el rey o el parlamento. Los problemas que surgieron durante el reinado de Jacobo I hicieron crisis durante el gobierno de su hijo, Carlos I, ¿ya? Estaba convencido de la legitimidad de su autoridad absoluta y quiso imponer su voluntad al parlamento. El rey no se atuvo a los compromisos y prende disolvió el parlamento para terminar con la autoridad que podía tener este, lo disuelve, ya lo cierra. Frente el problema constitucional también, que era el poder, quien tenía el poder, el rey o el parlamento, se complicó también por el problema religioso,
ya que frente a la iglesia anglicana se levantó una violenta oposición, ya que estaban ingresando también los protestantes de otras zonas. Los puritanos deseaban unificar la iglesia anglicana, los presbiterianos querían establecer una iglesia según el modelo de la iglesia reformada de de Calvino, y otras sectas más radicales también. También habían independientes que se oponían a toda iglesia oficial y favorecían la libertad de culto, es decir, no debería haber ninguna iglesia que estuviera sobre la demás o que Inglaterra no tuviera una iglesia oficial, sino que cualquiera pudiera seguir la religión que mejor le pareciera. En el año 1642 estalló una guerra civil. El ejército del rey fue derrotado por el ejército del parlamento. Carlos I fue tomado prisionero y juzgado por un tribunal extraordinario que lo condenó a muerte por tirano, traidor, asesino y enemigo público. En 1649, Carlos I fue decapitado en una plaza pública de Londres. Toda Europa se estremeció ante este acto de terror. Después de la muerte de Carlos I, el Parlamento proclamó la República, una comunidad y Estado libre, sin rey, sin Cámara de los Lores, sin nobleza, por decirlo. Cromwell se declaró fue el que derrotó al ejército de Carlos I, toma todo el poder, disuelve el Parlamento y se transforma en un Lord Protector, gracias a que tenía el poder del ejército y crea una dictadura militar. ¿Ya? Luego de su muerte, la muerte de Cromwell, el Parlamento restablece la monarquía, pero con ciertas condiciones que vamos a ver un poco más adelante. La gloriosa revolución. Entonces el Parlamento le ofreció la corona de Inglaterra a Guillermo de Orange, quien estaba casado con María, que era la hija protestante de Jacobo. La gloriosa revolución sufrió entonces sin derramamiento de sangre, ya que por fin se produjo una reconciliación entre la corona y el Parlamento, y también al ser la reina, hija de un protestante, solucionaba también la situación de la dificultad que se había surgido con la iglesia. ¿Ya? La ley de tolerancia de 1689 reconoció la iglesia anglicana como la iglesia oficial de la monarquía, pero concedió también libertad de cultos a las sectas protestantes disidentes. Nadie debía ser perseguido por sus creencias religiosas. Los nuevos reyes reconocieron y juraron la Declaración de Derechos en 1689, aprobada por el Parlamento. La declaración debía dar fin por siempre al absolutismo real. El rey no tenía el poder absoluto, sino que compartía el poder con el Parlamento. ¿Ya? El rey garantizaba al Parlamento el derecho de votar las leyes y los impuestos. Sin la autorización del Parlamento, el rey no debía formar un ejército. El Parlamento también debía ser convocado con frecuencia y todo súbdito tenía el derecho de dirigir peticiones al rey. Sobre esta base, sobre esta Declaración de Derechos de Inglaterra, se desarrolló la monarquía parlamentaria, cuyas características esenciales, características que hemos nombrado acá, se mantienen hasta el día de hoy.